Capítulo 25. Ellos se fueron a Miami, dijo el comandante Benítez 2 días después del arresto de Teresa Quintana. Tenemos a un sospechoso bajo custodia en la Ciudad de México que dice que Constanzo viajaría a Miami. Para los federales, Teresa Quintana era una testigo muy fiable. Les habló de la magia negra de Constanzo, de sus extrañas ceremonias y sus elaboradas limpias que realizaba a destacados ciudadanos mexicanos. Les contó de la repentina subida de Constanzo próximo a la pobreza en 1983, a la abundancia un año después. Habló de las boutiques que Constanzo decía tener en Brownsville y Guadalajara con su hermano Martín, así como de sus peleas, reconciliaciones y extravagantes regalos. Finalmente, ella admitió que su hermano Alfredo le había dicho que Constanzo era un asesino, aunque ella juró que nunca lo había creído hasta que vio las horribles imágenes del rancho Santa Elena en la televisión. Entonces lo supe, solo entonces, susurró durante uno de los interrogatorios. Todo lo que Teresa les confesó entre lágrimas a los federales de la Ciudad de México coincidía con lo que habían confesado Helio, Serafín el Chaparro y los otros seguidores de Matamoros. Así que cuando Teresa les dijo que Constanzo se iba a Miami, la policía le creyó. Así que nuevamente enviaron agentes al aeropuerto de la Ciudad de México para interrogar a empleados del aeropuerto y aerolíneas. Se avisó al grupo de trabajo estadounidense y se destinaron oficiales a vigilar las tropicales calles de Miami, después de que lo habían dejado la semana anterior. Constanzo no llegó a creer que su ardid detendría la búsqueda de los federales en la Ciudad de México. Y no es que lo hayan detenido, pero la búsqueda se desvió por caminos infructuosos después del testimonio de Teresa Quintana. Los medios de comunicación anunciaron que el culto había huido a Miami, lo que reforzó el ánimo de Constanzo y sus seguidores, demostrando una vez más lo fácil que era engañar a las autoridades. «Nunca me atraparán, nunca», dijo Constanzo. Cuando la pista de Miami resultó ser falsa, los investigadores de ambos países comenzaron a caer en errores que le daban a Constanzo una fuente de diversión y esperanza. Primero, encontraron la cartera de Sara con todas sus identificaciones, en una de las casas de Constanzo, lo que llevó a Benítez a especular que debía estar muerta, probablemente sacrificada a los extraños dioses de Constanzo. Hasta Sara se rió al ver su obituario prematuro en los periódicos de la Ciudad de México. Después, un mapa dibujado años antes por el asesino en serie condenado, Henry Lee Lucas, donde aparecía haber identificado a Matamoros como punto focal para el culto satánico y los sacrificios humanos, apareció en posesión del fiscal general Gil Mattox, creando confusión y pánico satánico en el Valle del Río Grande, aunque el mapa había sido dibujado en 1985, mucho antes de que Constanzo llegara a la ciudad. Los rumores sin sentido fueron un problema desde el inicio del caso. Una iglesia alternativa fue quemada en Fort, Texas, después de que circularon rumores de que era el lugar de un grupo de brujos. Sara fue vista decenas de veces rondando barrios y escuelas por todo el valle. Miles de padres comenzaron a sacar a sus hijos de las escuelas el día 13 de abril, luego de un reporte de radio en Matamoros que se escuchó en toda la frontera, que hablaba de rumores sobre sacrificios satánicos de niños. El informe decía que la fugitiva Sara Aldrete había llamado a la policía y amenazó con secuestrar y matar a 40 estudiantes, 10 por cada cultista capturado, a menos que Helio Hernández y los demás fueran puestos en libertad. La emisora de radio había transmitido la historia incluso después de que la policía había dicho que era un invento. Más que cualquier otra cosa, era Sara Aldrete la que más causaba reacciones en la gente, ya que era una chica normal de la que nadie sospechaba, y de repente aparecía en el centro de tales monstruosidades. Todos hablaban de ella, la querían ver capturada y colgada, incluso más que a Constanzo. De todos los sospechosos, ella era la que más era vista por la gente, pero siempre eran vistas falsas. Luego, el domingo 16 de abril, la realidad se incrustó aún más en la gente cuando se descubrieron 2 cuerpos más. Eran Moisés Castillo y Héctor de la Fuente, las primeras víctimas en la frontera. Casi se quedaban escondidos para siempre enterrados en el ejido Morelos, en el suelo de la huerta. Pero con la obstinación de padre, Hidalgo Castillo acosó a los hombres de Benítez para que buscaran el cadáver de su hijo en el ejido, a 2 millas del rancho Santa Elena.
Después de que no había encontrado a su hijo en ninguna de las casas funerarias, el anciano había hablado con algunos chicos, que le contaron una historia sobre un homicidio y un entierro en el huerto del ejido un año antes. Creo que está ahí. Por favor, búsquenlo, les había dicho el anciano a los agentes de Benítez. Una vez que aceptaron excavar, se descubrieron los frágiles restos esqueléticos de Moisés y Héctor, que se desmoronaron cuando los iban sacando de la tumba, desmenuzándose como papel maché. El sepulturero maldijo y comenzó a echar los restos a una bolsa. Hidalgo se dio la vuelta. Al día siguiente, lunes 17 de abril, el grupo de trabajo de la DEA tuvo su primer éxito después de una semana de constante insistencia. Agentes de la DEA y policías del estado de Texas supieron por parte de un informante de Houston dónde se encontraba Serafín Hernández Rivera, el padre de Serafín el Chaparro, oculto con su familia. El agente de la DEA, T.K. Solís, había redactado una declaración jurada de la búsqueda de la casa de uno de los hermanos Hernández, Serafín, en Brownsville, cuando recibió la llamada del informante. Los sheriffs de Gavito y un agente de aduanas estaban con él en ese momento, y Solís les dijo emocionado del hallazgo. Habían sospechado que Serafín estaba en Houston, donde había vivido la mayor parte de su vida antes de mudarse a Brownsville 7 años antes. Ahora estaban seguros. Solís se apresuró a obtener una orden de arresto por parte de un magistrado federal, que luego envió por fax a la DEA en Houston para que pudieran detenerlo. A última hora de la tarde, un equipo de agentes y policías allanó un departamento cerca de Houston Astrodome. Habían esperado encontrar a un miembro del culto peligroso, quizás un asesino, pero solo encontraron un hombre rechoncho y calvo que no puso resistencia. No tenía armas, ni drogas, ni dinero. Estaba solo él, su asustada mujer y sus hijos, viviendo en un pequeño departamento que unos amigos le habían prestado. Ese mismo día, Solís dirigió a un grupo de agentes a la búsqueda de la casa de Serafín en Brownsville, un bungalow con 3 dormitorios y una nueva antena parabólica con una valla de seguridad rodeando un jardín de césped. Los vecinos dijeron que la familia había salido a toda prisa el 10 de abril, poco después de que se enteraron a través de Ovidio de las detenciones de Helio y Serafín el Chaparro. En el lugar había 4 perros chihuahua y otros 2 de raza más grande, sedientos y demacrados después de haber pasado 6 días solos en el patio. Los 4 loros que el viejo Serafín tenía en su porche gruñeron ávidamente a los agentes, casi moribundos. Dentro de la casa, una comida de McDonald's a medio consumir estaba sobre la mesa de la cocina, ya cubierta por una pelusa verde. Pero Solís no encontró altares a dioses ocultos en la casa, ni nada parecido a los horrores en el rancho Santa Elena o las casas de Constanzo en la Ciudad de México. Solo había revistas de literatura cristiana en español pertenecientes a la esposa del viejo Serafín, con cuadros de Jesús colgados en las paredes. Solís también encontró 2 rifles y 3 escopetas, una de ellas aserrada con el único propósito de matar a corta distancia. En un armario encontró un estuche vacío de una ametralladora Uzi y balas. Durante los interrogatorios, el viejo Serafín le dijo a Solís que sí era narcotraficante, que así se ganaba la vida, llegando a un acuerdo que lo convirtió en un informante crucial. Así es como llegamos a tener dinero, pero nunca maté a nadie. No tuve nada que ver con Constanzo o sus sacrificios, dijo Serafín. Solís y su jefe, Armando Ramírez, le creyeron al viejo Serafín. Pensaron que quizás se había escuchado de los asesinatos por boca de sus hermanos, ya que admitió que fue varias veces al rancho durante los negocios de drogas, pero aseguraba que él jamás tomó parte en ningún ritual o sacrificio humano. Ramírez recordó cómo estaba enojado con su hijo y lloraba por él, pero su sentimiento no era como el de padre de Sara. En su mundo, él entendía que las personas mueren, se escapan o van a la cárcel. El viejo Serafín fue acusado de narcotráfico en Estados Unidos, llegando a un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio contra los demás miembros de la banda de los Hernández, incluso aceptando testificar contra su hijo de ser necesario. Mientras tanto, Solís y Ramírez hicieron planes para mantener secreto el arresto por lo menos 24 horas, y en caso de que tuvieran suerte y no hubiera reporteros cerca de la Corte Federal cuando se llevara el proceso a la mañana siguiente. Los agentes querían mantener un perfil bajo
porque su informante en Houston no solo sabía dónde se escondía el viejo Serafín, sino que también tenía 2 domicilios en Houston que eran usados por Ovidio Hernández. Los agentes pensaron que tarde o temprano Ovidio aparecería por alguna de esas casas, así que habían comenzado a vigilar los posibles escondites a contrarreloj antes de arrestar al viejo Serafín. Pero una vez más, la confusión y el deseo de protagonismo echaron por tierra los planes de Solís y alertaron a Ovidio. A pocas horas del arresto del viejo Serafín, el jefe de aduanas de Brownsville, Oral Neck, y Gavito, del sheriff, hablaron con un pequeño grupo de prensa reunido en Brownsville, apareciendo en la radio, televisión y periódicos de la mañana siguiente. Anunciaron el arresto de Serafín, volviendo a crear la apariencia de que estaban involucrados, e insinuaron que toda la familia Hernández pronto estaría bajo arresto. Nos sentimos seguros de que hemos descubierto todo un círculo de narcotráfico. Es la oportunidad para dejar todo limpio, dijo Oral Neck al Houston Post. Pero el círculo no fue limpiado. Ovidio nunca apareció por las casas que vigilaban los agentes, y más tarde su informante les dijo que Ovidio había huido de Houston para siempre, después del arresto del viejo Serafín al enterarse por la prensa. Los agentes lo buscaron, pero aparentemente perdieron su rastro cuando cruzó de nuevo a México. Un caso de drogas, aparentemente de rutina, había puesto en marcha la investigación de Adolfo de Jesús Constanzo, comenzando con la búsqueda en el rancho y el arresto de unos miembros de una familia de narcotraficantes. Entonces, vino el espeluznante descubrimiento de los cuerpos enterrados en el suelo del corral del rancho, y el caso explotó como una compleja investigación de homicidios y la búsqueda internacional de un hombre. Finalmente, después de que se encontraron los 2 últimos cuerpos, el caso entró en una tercera fase, cuando las autoridades comenzaron a investigar los rituales detrás de los crímenes, con la esperanza de que eso podía llevarlos hasta el padrino. Hasta el momento, el culto había sido clasificado con una mezcla de creencias que iban del satanismo, la santería, el vudú, brujería mexicana, magia negra y antiguos rituales aztecas, sin que la policía se diera cuenta de lo que realmente había sucedido en el rancho Santa Elena. En la frontera, muchos agentes antidrogas habían visto un aumento de creencias mágicas entre los narcotraficantes en los últimos años, aunque pocos habían considerado que era necesario realizar un estudio sobre ese fenómeno. Pero cuando salió a la luz el caso de Constanzo, comenzaron a creer lo contrario. No pasó mucho tiempo para que averiguaran dónde residían los expertos en misticismo y magia negra cubanas: Miami, donde se encontraban la mayoría de los practicantes de estas creencias. Después de una semana de llamadas y negociaciones, solicitaron la ayuda de 2 expertos. Rafael Martínez, un respetado antropólogo de Miami con ascendencia cubana, y Candace Lake, una consultora de alto rango, rubia y expolicía con gran experiencia en la investigación de crímenes rituales, llegaron el sábado 22 de abril, donde lo recibieron 2 agentes que lo subieron a un automóvil. No había tiempo que perder. Esto sorprendió a los 2 asesores, ya que habían aceptado hacer el viaje desde hace más de una semana, pero se había retrasado por cuestiones burocráticas, hasta que ellos mismos ofrecieron a pagar su boleto de avión. ¿Cuál es la prisa? El rancho no se va a ir a ningún sitio, les dijo Martínez. Un agente les lanzó una mirada inexpresiva y les dijo que en unos días los agentes mexicanos iban a incendiar el lugar, y solo quedarían cenizas. Ahora los asesores intercambiaron miradas. Le extrañó el hecho de que fueran capaces de quemar una escena del crimen. Unas horas más tarde, Martínez y Lick llegaron al rancho y entraron al pequeño cobertizo, con los ojos ajustándose lentamente a la penumbra. Crujían a sus pies los cristales rotos que habían dejado Eleuterio después de su exorcismo. Afuera, los agentes mexicanos rodeaban el templo, armados y manteniendo una distancia segura. No querían acercarse demasiado a la guarida de Constanzo. Martínez respiró por la boca, mientras señalaba las botellas de aguardiente, los puros, los pimientos asentados alrededor del enganga, señalando los signos de la práctica de palo mayombe. Lick le hizo una seña a un hombre que grababa video, y entonces Martínez se quitó el saco, se enrolló las mangas, se puso un par de guantes de goma y hundió las manos en el enganga. Fue dejando espacio para ir poniendo en el suelo el contenido de la caldera. Entonces,
Distraídamente recogió la cruz de 5 pies de altura que alguien había dejado en el lugar y la arrojó a un lado. Entonces, un agente corrió hacia él con su arma en la mano mientras le gritaba que no lo hiciera. Martínez por un momento sintió pánico. Pensó que la gente le iba a disparar, pero el policía tomó la cruz y la puso de nuevo en pie. Déjela ahí, señor. Necesitamos su bendición, le dijo el agente. No había ira en su gesto, solo miedo. Sí, sí, por supuesto, dijo Martínez mientras el policía volvía a su sitio a una distancia segura. Cuando Martínez sacó todo el contenido del enganga para determinar el tipo de magia que practicaba Constanzo, encontraron que el contenido del caldero correspondía exactamente con muchos otros engangas que habían analizado en el sur de Florida. Este enganga en particular es maligno, dijo Ramírez mientras levantaba un cráneo de gato. Esto es para Candiempembe, la versión del diablo de los paleros. Pero la desinformación y la confusión continuaron después de esos hallazgos. Lo continuaron relacionando con el satanismo, haciendo de todo eso un espectáculo para todos los gustos como Oprah, Geraldo Rivera y demás expertos en la cultura pop. Justo antes de que Martínez y Leak llegaran a la frontera, Geraldo arribó a Brownsville y grabó un episodio llamado Brownsville, una historia de drogas, muerte y Satán. El programa fue difundido el 2 de mayo de 1989 y estaba plagado de errores, entre otros, la falsa impresión de que George Gavito había dirigido la investigación y que los crímenes habían ocurrido en Brownsville y no en Matamoros. Estamos enfocados en el horror de Brownsville, decía Geraldo antes y después de cada corte comercial. Los asesores Leak y Martínez le dieron a Benítez información genuina sobre las creencias y motivaciones de Constanzo, disipando supersticiones y estableciendo una conexión entre los profundos conocimientos de Constanzo en Palo Mayombe y la relación con los crímenes. Además, le dieron un arma para luchar contra Constanzo. Cuando esa tarde llegaron a la sede de la Policía Federal en Matamoros, Leak y Martínez observaron cómo Benítez sacaba un huevo de un cartón en su escritorio y lo comenzaba a frotar sobre su cuerpo, un ritual de curanderismo mexicano para limpiar el cuerpo y espíritu de cualquier mal que podría haber recogido en el rancho. Admitió sin un rastro de vergüenza que siempre practicaba el mismo ritual cada vez que volvía del rancho. Leak le preguntó con tacto al comandante sobre el hecho de que querían quemar el rancho al día siguiente. Haremos un exorcismo, dijo midiendo su reacción y aliviado de no ver ninguna señal del típico escepticismo gringo. Después le preguntó. Ahora, cuéntame, ¿qué sabes de la religión de Constanzo y cómo la podemos usar contra él? Bueno, si vas a quemar el rancho y el enganga, hay una cosa que puedes hacer. Asegúrate de que las cámaras de televisión estén ahí, que salga en todas las noticias. Asegúrate de que Constanzo lo vea. Eso sería un triunfo sobre su magia, le dijo. Sí, eso lo volverá loco, dijo Leak.